El Gobierno del Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León presentan ¿Por qué es necesario reflexionar sobre la igualdad y la democracia? Porque aún no hemos conseguido ni la una ni la otra. Porque ambas las tenemos que construir entre mujeres y hombres. Porque en la medida que aprendamos a edificarlas, en el consenso y en el disenso, en el diálogo y la reflexión, avanzaremos como sociedad. De par en par, igualdad. Segundo Seminario Igualdad y Democracia, del 12 al 14 de febrero de 2014. Jueves 13 de febrero, Alicia Millares, Estela Serret, Amelia Valcárcel, Alejandra Rangel, modera Dulce María, quien tiene la palabra. Adelante. Pues muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy con la presentación de Alicia Millares, cuya conferencia se titula Críticas femeninas a la democracia. Feministas a la democracia, vaya lapsus. Solamente quisiera recordar algunos elementos del día de ayer en cuanto a que una vez concluida la participación y el comentario, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual disponen de 2 micrófonos en la parte de abajo y 2 micrófonos arriba. La única solicitud es que se identifiquen con nombre y apellido para efectos de la grabación. Y recordarles algo que quizá no sea necesario: café calientito, refrescos y galletas en la parte de atrás por cortesía del Instituto Estatal de las Mujeres. Tiene la palabra la doctora Millares. Gracias, Dulce. Buenos días a todas y todos. La verdad es que el tema de esta mañana es un poco áspero. Es decir, las críticas feministas a la democracia. Pero antes de empezar en él, sí que me gustaría hacer dos aproximaciones, 2 breves apuntes que de alguna manera van a dar el marco de lo que vamos a hablar a continuación sobre la libertad y la igualdad. Normalmente, sobre la libertad, a estas horas de la mañana, preguntarnos la libertad que es también es un poco duro. Pero realmente solemos tener una tendencia a asociar libertad a deseo o a preferencias. Y digamos que la libertad es algo mucho más que el deseo y preferencias. Yo, de hecho, voy a hacer una parodia. Puedo desear muchísimo esta chaqueta preciosa que lleva Dulce María Sauri. La puedo desear. Y la puedo desear tan fervientemente que puedo entrar en una competencia con ella y digo, me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Y claro, ella no se va a quedar ahí tan tranquila, sino que entraremos en un conflicto a ver quién al final se queda con la chaqueta, porque es mi deseo, un deseo total y absoluto. Estoy haciendo una parodia, pero es una parodia que explica el tránsito precisamente que en un momento dado, cuando los filósofos contractualistas, y uno de ellos concretamente Hobbes, tenía que explicar cómo se conformó la sociedad, cómo se dio el paso realmente al Estado, él partió de una hipótesis. La hipótesis era el estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza hipotética, decía Hobbes y el resto de los contractualistas que los seres humanos, y digo Hobbes porque en esos seres humanos incluía también a las mujeres, por eso me quedo siempre con Hobbes y no con otros. En ese estado de naturaleza, los seres humanos vivíamos libres, vivíamos disponiendo de nuestra libertad natural a todo efecto.
Vivíamos libres, pero los seres humanos teníamos como principios innatos el egoísmo y el principio de conservación. Entonces, en ese estado de naturaleza, yo, un ser humano libre, deseaba fervientemente la chaqueta de Dulce y entrábamos en una competencia y en un conflicto. Lo que él vino a decir es, en la libertad, en su expresión máxima, la libertad natural, termina llevando a los seres humanos a un conflicto. A él se debe, y él acuña la expresión, el hombre es un lobo para otro hombre. Al final dice, esa situación, esa vivencia en el estado de naturaleza era realmente imposible. Llegaríamos a la destrucción de la humanidad. ¿Cómo se produce, pues, el tránsito al estado? Porque los seres humanos pactamos. ¿Y qué pactamos? Porque esa es la parte importante, no que haya un pacto, sino qué es lo que los seres humanos pactamos para vivir pacíficamente. Pactamos la cesión de parte de nuestra libertad natural. Eso es lo que pactamos. Pactamos que no podemos estar en todo momento y en todo lugar satisfaciendo nuestros deseos y preferencias y que, por lo tanto, algo de nuestra libertad hemos de perder en ese pacto conjunto para asegurar que la convivencia pacífica. La convivencia pacífica. Por eso, llegándonos al siglo XXI, siempre ejerzo un poco la filosofía de la sospecha sobre teorías que se fundamentan única y exclusivamente en el deseo o en la preferencia. Me produce muchísimo temor que la libertad se asocie única y exclusivamente a esos dos indicadores, deseo y preferencia, porque la convivencia radica en la libertad, pero en la libertad cívica, no solamente en los deseos y las preferencias. Eso, un apunte porque volveré sobre él. Y otro apunte sobre la igualdad, porque también, insisto, es el marco de lo que voy a hablar posteriormente. Uno de los grandes problemas cuando se estudia el concepto de igualdad, desde en el momento de su emergencia como categoría política, es que la igualdad se ha entendido única y exclusivamente en un sentido distributivo o representativo. Es lo que podríamos achacar pues, a concepciones políticas que estarían en la órbita, por ejemplo, de lo que en Europa llamamos la socialdemocracia. Es decir, la desigualdad se combate o se intenta combatir aplicando principios distributivos y representativos. Y es cierto que aplicando principios distributivos y representativos solucionas muchos conflictos de desigualdades económicas, solucionas muchos conflictos de desigualdades representativas, solucionas muchos conflictos de clase, en el sentido que si tú aplicas criterios de distribución de la riqueza, pues, digamos, de alguna manera eso favorece a las clases más desfavorecidas. Pero el problema que nos sucede a las mujeres es que las mujeres no solamente vivimos desigualdades distributivas, desigualdades representativas, sino que también vivimos desigualdades normativas. Y ese es un serio problema que cuando aplicamos criterios de justicia distributiva, en muy buena medida no van a satisfacer parte de nuestras demandas. ¿Por qué? Porque muchas desigualdades tienen que ver con fundamentaciones normativas que ya vimos ayer, que proceden de las religiones, de las creencias y demás. Pero también buena parte de nuestras desigualdades provienen del uso excesivo de los estereotipos. Además, estereotipos que curiosamente y paradójicamente terminan conformando consensos sociales. Es decir, que mucha gente el consenso social no lo fundamenta sobre, digamos, valores lógicos de libertad y de igualdad, sino que mucha gente, una buena mayoría de las personas, consensúan a partir de que comparten la misma estereotipia. Y
desactivar esa estereotipia. No sirve para ella aplicar ni criterios distributivos ni representativos. Por eso, la otra beta de la igualdad, la otra beta fuerte de la igualdad, que ha sido bastante, digamos, poco usada desde la acción política, es el reconocimiento. Es decir, una de las demandas del feminismo es que la igualdad no solamente es distribución, sino que también es reconocimiento. Y ahí es donde nos encontramos la mayor parte de las veces con la confrontación. Es fácil, y aún así no es muy fácil, porque sé que la polémica en este momento, en buena parte, es, por ejemplo, cómo aplicar un criterio de representación que sería la paridad, y es conflictivo. Pero todavía es más conflictivo aplicar criterios que tengan que ver con el reconocimiento, realmente con el reconocimiento de que las mujeres somos seres autónomos moralmente, somos seres con capacidad de elegir y somos, por lo tanto, personas con, digamos, la libertad suficiente como para tomar nuestras decisiones. Porque esa toma de decisiones, en el fondo, lo que se cuestiona es nuestra capacidad realmente para ir más allá de criterios distributivos y representativos. Y este es un poco el marco, porque veremos que muchas de las vías de fuga del feminismo o de planteamientos que se llaman feministas, que yo tengo serias dudas para aplicar la etiqueta feminista a algunos de los pronunciamientos que ahí tengo muchísimas dudas, pero ya lo iremos viendo, es precisamente porque, o bien, muchos de estos planteamientos se oponen a un reconocimiento explícito de las mujeres como seres autónomos, o bien porque cuestionan la aplicación de criterios distributivos o representativos. Lo iremos viendo. Voy a poner una diapositiva. A ver si sí. ¿Sale? No. Sí. Bien, veis ahí, esta va a ser la foto fija, no me voy a mover de ella. Veis ahí 5 rasgos de la opresión de las mujeres y de alguna manera los principios que se deberían aplicar para abatir esa opresión de las mujeres. Son de 2 autoras distintas, son de 2 autoras diferentes. Quien mejor clasifica los rasgos de la opresión de las mujeres, a mi modo de ver, ha sido la autora que aparece ahí, Iris Marion-Young, en Justicia y Política de la Diferencia. Es un texto fantástico, fantástico. Es un texto fantástico la primera mitad del libro. Es increíble cómo alguien con el potencial. Iris Marion-Young lo que va a hacer es denunciar la justicia como imparcialidad, cuyo paradigma es única y exclusivamente el criterio de distribución, porque ella lo que va a echar en falta es que esa justicia que aplica única y exclusivamente el paradigma distributivo deja de lado algo que es esencial a las mujeres, que es el paradigma del reconocimiento. Y a partir de esa idea estupendísima, porque me parece, insisto, fantástica, desarrolla cuáles son las cinco rasgos de opresión que las mujeres padecemos y que además de todos los colectivos que padecen opresión, es el único colectivo que padece las 5, lo cual es muy notable. Es decir, podemos reconocer colectivos que han sido explotados, que han sido marginados, pero que a lo mejor no sufren violencia o no tienen carencia de poder. Ella dice que de todos los colectivos, minorías, que han sufrido en algún momento de la historia opresión, el único colectivo que ha sufrido los 5 son las mujeres. El de explotación, marginación, violencia, carencia de poder e imperialismo cultural. Y es magnífica la exposición, yo insisto, lo recomiendo, magnífica la exposición que hace, cómo va señalando los rasgos de la explotación, en qué consiste, cómo la sufren otras minorías, cómo la hemos sufrido las mujeres.
Y luego la segunda mitad del libro es la cosa más delirante que he leído en mi vida. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que tiene la finura increíble para saber criticar la justicia, que a día de hoy es la justicia que entendemos, la justicia cuyo paradigma es la distribución, y dice que hay que ampliarla con el paradigma del conocimiento, al final llega única y exclusivamente a proponer que para que no se cometan injusticias con las mujeres, éstas se segreguen del grupo de los varones, compartan una cultura específica que es la cultura de las mujeres y de alguna manera se olviden de la otra mitad de la población. Y tú dices, ¿cómo es posible? Dices, no lo entiendo. Y Nancy Fraser es un poco más densa, plantea realmente frente a estos rasgos de la opresión, cuáles son los principios realmente que habría que incorporar para abatir esos rasgos de la opresión de las mujeres. Son principios que, si os dais cuenta, se han convertido en políticas de igualdad. Digamos que sería la agenda mínima de cualquier acción política que tuviera la idea de llevar a término una agenda de la igualdad. Son políticas, por lo tanto, son políticas de igualdad. Y hablo de políticas de igualdad porque realmente otra cosa que me parece, no sé qué adjetivo poner, porque no quiero yo ofender, pero es que no soporto que se hable de políticas de género. Es decir, me parece que políticas de género no deja de ser un eufemismo, es decir, estamos hablando de incorporar políticas de igualdad para realmente abatir la desigualdad de las mujeres. Pero bueno, no quiero irme por ese lado porque si no me perdería en otro hilo. Vamos a ver cada uno de esos rasgos de una manera más detallada. ¿Qué entendemos por explotación? Según la definición que nos da Iris Marion-Jan. Por explotación de sexo se entiende la transferencia a los varones del fruto del trabajo de las mujeres, de las energías sexuales y de crianza. Así es que esta explotación, digamos, tiene dos grandes ámbitos donde se aplica. En el mundo del trabajo sería la explotación laboral y en el mundo de la familia la explotación doméstica. ¿Cómo se produce la explotación en el mundo laboral? Bueno, pues ya lo vimos ayer, no quiero entrar mucho más en ello, en el sentido de que, desgraciadamente, el mercado cada vez tiene una tendencia bastante inmediata a realizar estereotipos ocupacionales. ¿Cómo podemos abatir esos estereotipos ocupacionales? Que fue una de las propuestas que a mí me parece política, de agenda política de las mejores, mediante aplicación de lo que llamamos la contratación preferencial. Generar mecanismos ante profesiones eminentemente feminizadas o profesiones eminentemente masculinizadas. La manera de abatir esa diferencia es generando mecanismos, y esto tiene que ser acción de gobierno, generando mecanismos de contratación preferencial. Esto es, o bien dando una bonificación, si es, digamos, en el mundo empresarial, una bonificación a las empresas, al contratador de turno, para que realmente contrate al sexo que aparece infrarrepresentado. Parece que es la única medida posible para abatir los estereotipos ocupacionales. Pero no me quiero ir demasiado a esto, solamente darlo como apunte. Hay una cosa en el texto de Iris Marion-Jan que me sorprende muchísimo. Cuando habla de explotación, se refiere única y exclusivamente, como digo, a la explotación laboral y doméstica. Y me pregunto, ¿dónde queda la explotación sexual? ¿Cómo es que no aparece? ¿Cómo es que no aparece? ¿Cómo es que no aparece el tema de la trata y la prostitución?
Bien, tengo que responder y sé, además, que una buena parte del feminismo es favorable a la prostitución, a la regulación de la prostitución. Es favorable a la regulación de la prostitución. No quiero tampoco generar ninguna polémica, pero siempre me parece, me resulta increíble, me produce una perplejidad que me deja sin palabras, ya lo veo, que las personas que se llaman feministas, que denuncian, por lo tanto, la explotación laboral, afirmen muy seriamente, aquellas que defienden la regulación de la prostitución, que como realmente hay personas, hay mujeres que en el mundo del mercado del trabajo están siendo explotadas y que mediante la prostitución, digamos, reciben más dinero, que por lo tanto sea un trabajo. Y tú dices, ¿cómo es posible que para abatir una explotación haga legalizar otra explotación más? Dices, no lo entiendo, no lo entiendo. Me parece una paradoja, no lo entiendo. No entiendo tampoco cómo es posible que para defender o decir que es bueno y sensato regular la prostitución, apliquemos el pragmatismo económico. O sea, nos pasamos la vida denunciando las injusticias y para defender o argumentar la regulación de la prostitución aplicamos el pragmatismo económico. Me parece increíble. Insisto, es llamativo. Y sabemos, nos consta, yo creo que todas y todos en esta sala conocemos personas que están a favor de la regulación de la prostitución y que son feministas. Me parece que tenemos ahí un serio problema y un serio debate. Por lo que se refiere a la explotación. Marginación. ¿Qué entendemos por marginación? Marginación es una forma de opresión por la cual una categoría de personas es expulsada de la participación útil en la sociedad, quedando sujeta a graves privaciones materiales e incluso, en algunos casos, al exterminio. Por lo tanto, la marginación normalmente siempre afecta a minorías raciales, minorías culturales, etnias y también a las mujeres. Ahora bien, y este es el matiz que también me gustaría dejarlo para el debate, no es el mismo tipo de marginación el que sufren etnias, minorías culturales, que el que sufren las mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de las minorías culturales, de las etnias, su marginación deviene de la infrarrepresentación de su identidad, del no reconocimiento de su identidad. Y por el contrario, la marginación de las mujeres se produce justamente por el rasgo contrario, porque tenemos una sobrerepresentación de nuestra identidad. Es decir, la marginación de las mujeres viene por la identidad ser mujer y porque ésta ha sido excesivamente sobrerepresentada. No solamente sobrerepresentada en el hecho de las mujeres de carne y hueso, sino porque ha sido sobrerepresentada al representar el objeto de belleza ideal, ha sido sobrerepresentada al representar el deseo sexual. En fin, el problema de las mujeres deviene precisamente, la marginación de las mujeres deviene precisamente de la identidad ser mujer y de su sobrerepresentación. Con lo cual, a día de hoy tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque sabemos que muchísimas de las vindicaciones políticas pasan por la vindicación de identidad. Pero, sin embargo, debemos de saber que la vindicación de identidad para las mujeres puede ser una manera de limitar nuestros derechos. Puede devenir justamente en lo contrario, en algo muy negativo. Y voy a poner un ejemplo.
el feminismo islámico. Ya me parece también una paradoja, es decir, hablar de feminismo islámico, sobre todo si las mujeres que así se presentan van veladas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué subyace ahí? Lo que subyace es una identidad reactiva que se presenta como feminismo para ir en contra precisamente de una agenda de la igualdad. Siento tener que decirlo así, pero eso es lo que yo veo a día de hoy. Por lo tanto, me parece que debemos trabajar más detenidamente el concepto de identidad y saber que lo que puede servir para un grupo o una cultura puede que no nos sirva en absoluto para las mujeres. Nada más. Como polémica hay que dar. Violencia. Voy a dar, como veis, nada más que pequeñas pinceladas. Violencia. La violencia contra las mujeres consiste no solo en la persecución directa, sino en saber, y esta es la parte quizá más importante, sino en saber que por ser mujer se puede ser víctima de la violencia. Es decir, el hecho de saber que por haber nacido mujer estás expuesta a todo tipo de violencia, no solamente la violencia física, sino la violencia coercitiva, la violencia encubierta, la violencia simbólica. ¿Cuáles son las posiciones de algunas feministas respecto de la violencia? Bien, les voy a leer lo que dice una feminista de la diferencia respecto de la violencia y creo que habrá muy poco que comentar. Es Milagros Rivera, en su libro Mujeres en Relación, que es del 2002, no es del siglo pasado. Dice: la madre que arriesga la vida cada vez que regresa a casa con su marido, conduciendo a lo loco porque ha bebido y está celoso o nervioso, comparte algo grande con la mujer que aguanta las palabras de un marido violento. Este algo es la sabiduría de que la relación, incluso con ese hombre, es todavía necesaria para sacar adelante el proyecto de vida en el que ella un día se embarcó. A mí me parece que esta es la gran dignidad de una mujer maltratada, su ofrecerse, su ofrendarse a mantener viva la memoria de la importancia del vínculo, de su amor al vínculo. ¿Hay alguna diferencia en este texto que he leído con las citas que leí ayer del jesuita Padre Figar o del Quintín Sariego? Porque yo no la veo. Es decir, la predicación de la resignación en aras a qué? Para el feminismo de la diferencia, lo más importante de todo es la sororidad entre mujeres, la comunión y el vínculo que se establece entre mujeres. Y por esa comunión y ese vínculo que se establece entre mujeres, hemos de aceptar incluso ser mujeres maltratadas, porque compartiremos el vínculo y nos reconoceremos en otra mujer maltratada. Por favor. Por favor. Y a esto le llaman feminismo. Yo, en fin. Carencia de poder. Es que voy acabando ya. Carencia de poder. Poder es la capacidad que tienen los individuos o grupos de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones si otros se resisten. Por lo tanto, esa carencia de poder, las mujeres, el feminismo ha intentado siempre, digamos, corregirlo mediante los primeros mecanismos que en su día fueron la denuncia del techo de cristal, como las mujeres realmente
nos quedábamos en una parte de esa pirámide, ocupábamos el suelo, llegábamos a los tramos medios y nunca llegábamos a la cima de ese poder, ¿no? Y por lo tanto, esa denuncia del techo de cristal, que por cierto tiene el mismo punto en su buena medida que lo que va a ser después la aplicación de las cuotas. Una vez que hemos denunciado ese fenómeno, en el año, por ejemplo, 93, que a mí es una de las declaraciones que más me gusta y que menos se cita, que es la Declaración de Atenas, las que además después tuvo su repercusión en la Declaración de Pekín, ante el fenómeno del techo de cristal, ante la evidencia de que las mujeres en cualquier estructura de poder, sea este político, económico, etcétera, me da igual, del saber, lo que ayer contabas, de la representación de las mujeres, bueno, en las academias españolas es lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya es un logro que desde hace 3 años de atrás para aquí tengamos a 2 o 3 mujeres en la Academia de la Lengua. Pero te voy a poner un ejemplo de infrarrepresentación de las mujeres en el poder en España. El número de catedráticas universitarias está en el 14% y en una especialidad tan propiamente femenina, donde además son mayoría las mujeres, como ginecología, no hay ninguna catedrática. Dicho todo, no hay más que decir. Por lo tanto, las mujeres hemos visto esa carencia de poder, hemos denunciado ese techo de cristal y hemos implementado inmediatamente las cuotas, la acción de las cuotas y después, subsiguientemente, la paridad, la petición de paridad. ¿Por qué? Precisamente para abatir esa carencia de poder, esa infrarrepresentación. ¿Qué dicen algunos planteamientos feministas o así llamados feministas mediante a estas acciones para que las mujeres adquieran poder? Pues lo que dicen es que es una asimilación, que el poder corrompe y que por lo tanto ese acceso al poder nos va a corromper y que entonces las mujeres nos desfeminizaremos. Y siento muchísimo tener que decir que la que vincula asimilación y poder y desfeminización es esta autora que, por otra parte, insisto, me ha parecido siempre magnífica su primera mitad del libro, es Iris Marion Young. Y no hay que decir lo peyorativo que es el concepto de asimilación, en términos antropológicos, en términos políticos. Es decir, las mujeres nos asimilaremos. ¿Por qué aboga ella? Ya lo dije, lo que ella aboga, es decir, las mujeres no deberíamos desear ese poder masculino porque nos asimilaría a la cultura masculina, y ella, por el contrario, por lo que aboga es por la cultura de mujeres, por lo tanto por el antagonismo de los sexos y por lo tanto por la segregación. Y dice que una buena manera de empoderarse las mujeres es, pues, juntándose todas, haciendo estas, ¿cómo se llaman esas colchas que son de cuadritos que todas van? Eso. O también nos empoderaríamos mucho todas en un círculo lleno de velitas e invocando a las diosas, etcétera, etcétera. Es decir, en cuestiones esotéricas, porque eso es una cultura propiamente femenina. Por favor. Más ya no. Imperialismo cultural. Experimentar el imperialismo cultural es experimentar cómo los rasgos dominantes de la sociedad vuelven invisible a la perspectiva particular de nuestro propio grupo, al tiempo que estereotipan nuestro grupo y lo señalan como el otro. Y aquí es donde entra en el juego el concepto de género y el tratamiento que del concepto de género hacen algunas personas. Hay, en palabras de Celia Amorós, una utilización del género que es emancipador, que es la utilización que se hace desde el feminismo político, ¿no? En el sentido de vindicar
la presencia de las mujeres. Pero hay otra utilización del género que para nada es emancipador, sino que es asumir el género como destino y que en muy buena medida lo llevan a cabo aquello que se llaman a sí mismas las teóricas del género, que también creo que todas y todos en esta sala podemos conocer algunas. Las teóricas del género que asumen el género como destino y que por lo tanto en ningún momento van a hacer una denuncia emancipadora de la desigualdad en la que sufrimos las mujeres. Este es un poco el panorama. Mi perspectiva, puedo estar equivocada, mi perspectiva es que el feminismo realmente político, no debería tener ninguna fisura respecto de la denuncia de estos 5 rasgos de la opresión. No concibo a nadie, no concibo que feminismo sea, por ejemplo, denunciar la explotación, denunciar la marginación, denunciar la carencia de poder, pero a la vez decir que en la situación de violencia alguien se reconoce con otro, o decir que como somos lo que somos, nos vamos a ir a una cultura de mujeres, o realmente somos luchadoras en cada uno de esos 5 rasgos, denunciamos lo opresivo de cada uno de esos 5 rasgos, implementamos políticas de acción para cada uno de esos rasgos, o realmente quien tome una cosa y la otra la acepte, siento tener que decir que desde mi punto de vista no es feminista. Y acabé. Estoy segura que van a menudear muchísimas preguntas en el momento en que se abran los micrófonos. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Estela Serret. Gracias, Dulce María. Bueno, agradezco de nuevo la posibilidad de estar aquí comentando en esta ocasión la ponencia de una de mis citas bibliográficas favoritas, es decir, Alicia Millares. Ya vieron ustedes, la doctora Millares se centra en este debate intrafeminista acerca de cómo, desde una postura que critica la situación de subordinación de las mujeres, hemos de generar políticas de igualdad o bien políticas de emancipación, según se quiera ver, según la posición referida al interior de las democracias, es decir, cuáles son las perspectivas críticas que el feminismo que el feminismo adopta sobre la democracia, y con base en esas perspectivas críticas, qué tipo de políticas proponemos. Bueno, me parece que en esta referencia a una de las teóricas políticas que han constituido uno de los pilares del feminismo de la diferencia, Iris Marion Young, podemos ver muy claramente cómo Alicia Millares nos coloca frente al debate que ha marcado al feminismo prácticamente desde sus inicios en el siglo XVII, que es el debate o la tensión que se produce entre 2 elementos que muchas veces no sabemos distinguir. Estos elementos son, por un lado, el de la identidad y por otro lado, el de la libertad. Efectivamente, creo que podemos afirmar de manera contundente que las luchas políticas democráticas, las luchas políticas de la modernidad, nos han demostrado reiteradamente que si nos colocamos en la defensa de la identidad, vamos a perder la defensa de la libertad. Identidad y libertad están peleadas. Con esto incluso me coloco también en una posición que puede desatar polémicas, que lo hace cotidianamente, de hecho, porque es una posición que no acaba de llevarse bien con estas llamadas
defensas de los derechos de cuarta generación, de tercera o cuarta generación, que son los llamados derechos culturales. Estos derechos culturales hablarían de la necesidad de que colectivos hagan uso de su derecho justamente a la identidad, una identidad que puede denominarse cultural, grupal, esencial, étnica, histórica o de género. Bien, yo creo que para las mujeres queda bastante claro, o debería quedar bastante claro, que toda defensa de derechos que no se base en la figura del individuo está condenada a reproducir los estigmas y los estereotipos que desde las figuras de identidad, justamente de género, étnica, religiosa, lingüística, social, etcétera, etcétera, son las que nos restan derechos. Ya decíamos ayer, un poco al hilo de esta contribución que nos presentó Amelia Valcárcel, que pues realmente la noción de igualdad que se nos presenta a las mujeres y que se les presenta a los varones hegemónicos es una noción que no se aplica de la misma manera. Cuando se presenta para los varones hegemónicos, esta noción de igualdad es siempre una noción normativa, una noción prescriptiva. La igualdad indica igual valor en ese caso, iguales capacidades, igual derecho a la libertad, a la autonomía. En el caso de las mujeres o de las personas negras, indígenas, con discapacidad, no heterosexuales, pobres, etcétera, etcétera, aquí el concepto no quiere aplicarse o se resiste a ser aplicado porque enseguida quiere remitírsele a la identidad. Vemos aquí cómo está el conflicto, ¿sí? Cuando se trata de las personas subordinadas, entonces se nos quiere enajenar libertad a causa de lo que se supone es nuestra identidad. Claro, a los varones blancos, propietarios, cristianos, desarrollados, heterosexuales, no se les ancla a su identidad, no son sus rasgos identitarios los que definen su posibilidad de participar en los espacios que decidan y por construir las metas de vida que decidan. En cambio, cuando una mujer quiere acceder al poder, al derecho, a la libertad, entonces se le dice: no puedes acceder a ninguno de esos sitios porque tu identidad como mujer te marca. ¿Qué es la identidad? La identidad es una construcción social de la cual no podemos prescindir para ser sujetos, para andar por la vida, pero es una construcción social, no nacemos con una identidad, nos definimos identitariamente a lo largo de nuestra vida, que hace que se nos asocie y que nos asociemos nosotras y nosotros mismos como personas a una serie de rasgos estereotípicos que son socialmente reproducidos y mandatados. En el caso de las personas oprimidas, de las personas subordinadas, esos rasgos anclan siempre hacia abajo. En cambio, en el caso de las personas que se ubican en las élites hegemónicas, esos rasgos apenas se aprecian, prácticamente no se dice nada sobre ellos, porque lo sustantivo en las personas que gozan de privilegios sociales es no su identidad, no su esencia, no su sustancia, sino su libertad, su condición de individualidad. Por eso, estas críticas que ahora hacía la doctora Millares a los llamados feminismos de la diferencia, me parece que deben ser tomadas absolutamente en serio. ¿Cuál es el dilema al que nos enfrentan los feminismos de la diferencia? En primer lugar, nos enfrentan al dilema
de resolvernos las mujeres entre unos rasgos socialmente estereotipados y asumidos que debemos encarnar, nos guste o no, y la posibilidad, por otro lado, en el otro extremo, de definirnos a nosotras mismas como seres humanos y de reconstruir nuestra identidad a partir de nuestra autonomía y de nuestra propia acción. Yo creo que para ninguna persona debiera ser un problema decidir entre estos dos extremos. Decidir entre estos dos extremos quiere decir, sobre todo, asumir la libertad para nosotras y nosotros mismos, siempre que esto signifique asumir que todas las demás personas tienen el mismo derecho a la autodefinición. Es decir, en estas polémicas siempre corremos el riesgo de entrar en la lógica de la heterodesignación. ¿Qué quiere decir esto? En la lógica de, desde mi particularidad, designar cuáles pueden y deben ser las opciones de vida que sigan las demás personas, las que comparten mi particularidad y sobre todo quienes no la comparten. Esto es lo que hacen las estrategias patriarcales, las estrategias androcráticas, con hombres y mujeres, es decir, con todas aquellas personas que no forman parte de las élites hegemónicas. Tú me cortas, Dulce María, por favor, porque yo me sigo. Tú eres la juez aquí. Entonces, lo que conviene aquí desde la perspectiva del feminismo, que no desde la perspectiva de la diferencia, es que comprendamos que el ser mujer no nos constituye, no debe constituirnos en personas limitadas por un destino heterónomamente fijado, que el ser mujer no es sino una categoría socialmente configurada que define, que pretende describir a las personas, no nos engañemos, no a partir de una fisiología, sino a partir de un sitio de subordinación. Eso es lo que nos define como mujeres. No una capacidad fisiológica de parir, de amamantar, de menstruar o de dejar de hacerlo. Lo que nos define como mujeres es el sitio compartido de subordinación que socialmente se nos asigna. Lo que debe definirnos como individuos, a hombres y a mujeres, es el reclamo por desde nuestra individualidad, no desde nuestra identidad, es decir, no desde nuestra pertenencia al colectivo X, Y o Z, sino desde nuestra personalidad única, irrepetible, singular, nuestra característica individual, tener el derecho de tomar para con nuestra propia vida las decisiones que nos convengan, siempre y cuando éstas respeten la posibilidad que las otras personas tienen de hacer su propio camino y tomar sus propias decisiones. Sí, realmente eso es el feminismo. Este llamado feminismo de la diferencia, en cambio, por Dios, me va a anclar a mí que agarro una aguja en mi vida, a ser mujer porque coso colchas con otras que son obligadas a lo mismo por compartir una característica identitaria, o a una persona a la que se le ubica como indígena, a un hombre indígena, a vestir un determinado traje o utilizar un cierto tipo de lenguaje, aun cuando no le cuadre a su personalidad. Quien elija coser, que cosa. Quien elija vestirse, que lo haga. Pero a quien no le parezca, que elija el destino que decida
según su propia individualidad, quitándose las amarras de la identidad. Por eso aquel tema del imperialismo cultural, que puede parecer, sobre todo, digamos, en México tenemos realmente un tema muy importante a debatir con todos los pueblos indígenas que habitan este país. Y el tema del imperialismo cultural, sin duda, nos mueve, ¿no? Nos causa escozor. ¿Por qué? Porque tenemos que los pueblos indígenas en este país han sido sistemáticamente marginados, explotados e impedidos de expresar sus propias particularidades culturales. Sí, de acuerdo. Por ese lado resulta muy atractivo y parece muy progresista, parece democrático. Muchas gracias. Pero el problema con que nos enfrentamos es que si reconocemos el derecho cultural de los pueblos indígenas por encima del derecho individual de las personas que los integran, entonces nos metemos en un soberano problema. Porque ¿en qué momento podemos decidir que un colectivo tiene una identidad propia, soberana, que se coloca por encima de las voluntades particulares de quienes lo integran? Eso nos coloca en las márgenes del autoritarismo, por mucho que el autoritarismo se ha ejercido en este caso por colectivos que han sido tradicionalmente marginados, explotados y subordinados. El problema con los colectivos que se subordinan nos enfrenta siempre a esto, a un proceso en el que tal vez desde posiciones progresistas producimos idealizaciones, no de las personas, sino de la marca de identidad que ellas portan. Idealizaciones del colectivo. Las mujeres, las victimizamos, todas ellas son buenas por naturaleza, si nos colocamos desde esta posición, digamos, antihegemónica, todas ellas son inocentes, son víctimas, mujeres hay moralmente excelentes y moralmente despreciables, como hombres. Y no tenemos por qué exigirle, ya lo decía Amelia Valcárcel en uno de sus textos, no tenemos por qué exigirle a todas las mujeres que sean moralmente impecables porque han estado subordinadas. Las mujeres, como los varones, como los indígenas, como los judíos, como los neoyorquinos más poderosos, debemos expresar, como dice la propia Valcárcel, nuestro derecho al mal. Es decir, cuidado, las características identitarias no tienen por qué homogeneizarnos como individuos, no tienen por qué hacernos indistinguibles. El hecho de ser una mujer no me hace un clon de otra mujer, no me hace idéntica a otra. Debemos tomar conciencia de que lo único que produce nuestra cualidad de identidad son factores justamente de identificación colectiva que no deben en ningún momento interferir con nuestros derechos ni con nuestra autodeterminación. Por eso, este asunto de combatir el imperialismo cultural es loable en un sentido, pero peligroso en otro. Peligroso si nos lleva al extremo de un tema que también tocó la doctora Millares, el relativismo moral, el relativismo cultural. Digamos, todas estas políticas de la diferencia continuamente nos colocan de cara a querer ubicar el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto social como soberanos a la hora de definir los valores de un pueblo. Se nos dice, si hay miles de mujeres en distintas culturas que son sometidas a la ablación del clítoris y a la infibulación, quienes no formamos parte de esas culturas no tenemos derecho a decir una palabra porque lo hacemos desde nuestra posición de imperialismo cultural occidental. Cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Lo que estamos haciendo allí es decir, para nuestra sociedad
que se ha dado ciertas reglas, unas reglas a las que denominamos democráticas. Atentar contra la integridad física de una persona es punible, está mal, porque indica atentar contra la individualidad y la soberanía de ese sujeto sobre su cuerpo. Pero cuando se trata de mujeres en otra cultura, por ejemplo en una cultura africana, bueno, entonces hay que dejar que a ellas se les corte todo lo cortable y se les cosa todo lo cosible en aras de defender el relativismo cultural, es decir, aquella idea que nos dice que la norma de integridad básica de todo sujeto no funciona allí porque ese pueblo se ha dado a sí mismo otra norma donde los sujetos no tienen derecho alguno de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia individualidad. Este tipo de lógica no solamente es políticamente peligrosa, es llanamente racista, porque lo que estamos haciendo allí es decir, claro, quienes formamos parte de las sociedades que están luchando por la democracia, tenemos la capacidad de llegar a principios de respeto a los derechos individuales, pero esos otros pueblos solamente se han podido dar a sí mismos normas libertarias y hay que dejarlos que sigan reproduciéndose en esa lógica. Es una lógica racista, aunque tenga muy buenas intenciones, pero también es una lógica invisibilizadora. ¿Por qué? Porque al interior de todos esos pueblos y de todas esas culturas, y eso lo vemos muy claramente en México, con los pueblos indígenas que están sujetos a usos y costumbres, al interior de todos esos pueblos también hay resistencias, también hay rebeldías, también hay posiciones y fugas feministas que no son reconocidas al exterior, porque lo único que nosotros vemos son los discursos hegemónicos al interior de esos pueblos, los discursos de los varones que tienen el poder, que marginan, maltratan y subordinan a sus mujeres, que por cierto no aguantan calladitas esa subordinación. Es decir, debemos tener mucho cuidado porque con esa posición paternalista realmente que ve desde fuera a culturas no occidentales diciendo que ellas mismas ordenen sus propios principios en los cuales no deben intervenir nuestras posiciones externas, lo que hacemos es ignorar que al interior de todos esos pueblos también hay posiciones hegemónicas que son las que subordinan y acallan la discrepancia, la oposición, la diferencia, pero no entendida como diferencia de identidad, sino como diferencia de posiciones subjetivas y de conciencias políticas. Para concluir, entonces, diría, ¿qué es lo que nos mostraba Alicia Millares en esta posición crítica frente a los postulados de autoras que se autodenominan feministas como Iris Marion Young? Bueno, hay que recuperar de ellas algo valiosísimo que nos han aportado, que es la crítica a estas inconsecuencias brutales que presenta el diseño real, el diseño actual de las instituciones y de las teorías políticas democráticas en Occidente, en el sentido de que se han configurado a partir de procesos excluyentes, de procesos marginalizadores y de procesos subordinantes en contra de su propio discurso incluyente, universalizador, liberador. Sí, hay que mantener de ellas esta crítica, pero hay que rechazar los extremos a los que nos llevan cuando nos dicen que esta crítica tiene que hacerse desde la esencia de la feminidad o de la negritud o de la indianidad para reclamar ante todo la diferencia por la identidad. Esa no es diferencia, esa es homogeneidad al interior de los grupos, distinción entre grupos esencialmente localizados unos frente a otros. Desde el feminismo, en esta polémica, en esta tensión
entre la identidad y la libertad, me parece indudable que siempre hemos de apostar por esta última. Muchas gracias. Excelentes intervenciones que espero que sean motivo y motivantes de preguntas y cuestionamientos a ambas participantes. Quedan abiertos los micrófonos para que se acerquen sin timidez, sin restricción alguna y den flujo a sus cuestionamientos. Ya está una compañera aquí a la izquierda, que por favor tome la palabra recordando su identificación. Gracias, buenas tardes o días todavía. Ingrid Brunet. Quiero preguntar a Alicia, por favor, Alicia, yo sé que estamos en los eternos dilemas entre extremos de los absolutos, individualidad, universalidad, identidad, pertenencia. Me parece que cuando estamos en el quehacer intelectual, en las teorizaciones y definiciones, hasta pareciera más confortable moverse. Me preocupa una afirmación que me parece quedó incompleta, como que siendo parte de otro debate o de otra conferencia, pero me gustaría, si es posible, que me aclarara la frase que voy a citar más o menos suya, porque hay un viaje que están haciendo personas de carne y hueso en días cotidiano, en tareas cotidianas, y ahí como que el margen para el error no es confortable. Entonces, cuando usted dice no tengo ni palabras para decir cómo me siento frente a las políticas de género, pudiera por favor aclarar un poco más, porque creo que muchas de las aquí presentes se dedican a eso en carne y hueso. Vamos a aprovechar que tenemos un tiempo un poco amplio para pedirle a la doctora Millares conteste la pregunta específica y vamos a tratar en la medida de lo posible de dar respuesta específica a cada una de las preguntas. Adelante, doctora. Bien, me encanta que me la hagas. En mi país también se llegó a lo de políticas de género, llegamos incluso a hacer una ley que se llamaba Ley de Violencia de Género. ¿Por qué? Porque realmente la utilización de la categoría género, digamos, cuando la utilizas desde el punto de vista político, parece que tiene menos carga, menos fuerza. Y por eso muchísimos gobiernos, muchísimos partidos políticos asumen mejor decir políticas de género que políticas de igualdad. Vamos a ver, pero a mí me gustaría que quedara una cosa clara. El género, el concepto género, es lo que nos sirve realmente para ver las diferencias en todos, digamos, los estratos. Pero lo que se aplican, lo que aplicamos para corregir esas desigualdades, el término, la frase, la expresión más exacta sería políticas de igualdad. Y además, cuando decimos políticas de igualdad, no hay lugar a equívocos. No hay lugar a equívocos. Vamos a aplicar una agenda de la igualdad. Sin embargo, cuando decimos políticas de género, puede dar lugar a muchos equívocos. Es más, puede dar lugar incluso al mujerismo. Es decir, yo sé, y me imagino que aquí también la percepción que se tiene en decir algunos partidos políticos, sobre todo los que se sitúan más a la derecha, puede que no tengan ningún problema en utilizar la expresión políticas de género, porque además van a hacerlo para hacer mujerismo. No van a cambiar ni un ápice la agenda, pero te van a mover a las mujeres, van a dar la imagen de que están haciendo una agenda que tiene que ver con las mujeres, pero eso es mujerismo. Sin embargo, cuando tú dices políticas de igualdad, estás marcando que
Quieres desactivar las desigualdades en educación, quieres desactivar las desigualdades en salud, en violencia, en economía, en trabajo. Es pura y simplemente, digamos, que tiene una carga y una fuerza mayor. No hay lugar a equívocos. En el otro lado sí, o por lo menos mi experiencia en el caso de España me ha mostrado que bajo el paraguas políticas de género se han escondido muchas propuestas mujeristas. Nada más, no lo decía en ningún otro sentido. Yo sé que es, digamos, mucho más fluido y fácil hablar de género que de igualdad. Sí, pero iba en ese sentido. No pretendía, porque además me tendría que ofender a mí misma. Yo he trabajado con muchísimas personas que utilizaban indistintamente género para arriba, género para abajo, género para arriba, género para abajo. Y desgraciadamente he visto en mi experiencia política que muchas de esas personas que no tenían ningún problema en utilizar con fluidez el género para arriba y el género para abajo, luego desgraciadamente constatado que sí tenían más problemas para aplicar políticas de igualdad. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación por el que pasé, que es como un elefante, aquello no se movía de ninguna de las maneras posibles. No había manera de incorporar una educación, coeducación. Oye, pero me encontré muchísimas personas que no tenían ningún problema en hablar del género, políticas de género, pero cuando le pedías implementación en las aulas de políticas coeducativas, se quedaban así. Y algunos de ellos, a lo más que llegaban, era a creer que coeducación era que los alumnos y alumnas estaban en el mismo aula. Entonces, iba en ese sentido, no pretendía ofender a nadie, sino hacer una crítica de cuidado con los usos, porque a veces con determinados usos escondemos la agenda. Muy bien. Por favor, de mi derecha. Muy buenos días, me llamo Miguel Gutiérrez y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué apelar a la igualdad dentro de un sistema político que por naturaleza supone relaciones de coacción, tales como el patriarcado, que se reproducen unas con otras? ¿Cómo fue? La repito. Si quisiera, por favor, abundar un poco más. Ok. Mi pregunta la voy a repetir. ¿Por qué apelar a la igualdad dentro de un sistema político que por naturaleza supone relaciones de coacción, tales como el patriarcado, cuya existencia repercuten unas con otras? Ahora sí. A ver, creo que cuando expliqué muy brevemente el concepto de igualdad, dije que uno de los graves problemas que podríamos situar, además desde el siglo XIX, es que la igualdad se entendió única y exclusivamente como en el sentido distributivo y todo lo más representativo. Y por lo tanto, si tú entiendes la igualdad en ese sentido tan restrictivo, es verdad que te puedes encontrar con, digamos, incluso planteamientos patriarcales. Así ha sido, por ejemplo, si uno observa la historia desde el siglo XIX, cuando el socialismo pre- y postmarxista, estoy pensando en Bebel, hablaba de la idea de igualdad, su idea de igualdad única y exclusivamente tenía el sesgo distributivo, esto es, de acceso a la riqueza, de generar mecanismos políticos por el cual las clases más desfavorecidas llegaran a mejores posiciones. Y Bebel, en la misma defensa que hacía de esa igualdad como distribución, como realmente no había tomado el otro sesgo de la igualdad, que es el de reconocimiento, ¿qué proponía para las mujeres? Pues para las mujeres proponía que una vez que se llegara a, digamos, la eliminación de las clases pobres, las mujeres iríamos al ámbito de lo doméstico a cuidar de nuestros esposos y de nuestros
nuestros hijos. Ese es un planteamiento patriarcal que, sin embargo, toma la veta de la igualdad. De ahí la denuncia del feminismo. El feminismo, como teoría política, ha denunciado que incluso aquellas propuestas políticas que llamaríamos desde el arco de la socialdemocracia, en su operatividad política han dejado de lado la idea de igualdad como reconocimiento, y por eso las mujeres han sido excluidas durante tanto tiempo, incluso desde planteamientos de la izquierda, de la agenda de esa izquierda. Eso es lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido en los últimos 30 años? Que realmente los partidos de izquierda cambian su idea de igualdad, la implementan, le dan más fuerza, no se quedan solamente con la idea de igualdad como distribución, sino que realmente incorporan la idea de igualdad como reconocimiento. Y en ese sentido se alimentan de las propuestas feministas, porque el feminismo sí ha trabajado la igualdad en los dos aspectos: igualdad como distribución o representación e igualdad como reconocimiento. Y eso es lo que ha sucedido, por lo menos, o al menos así ha sucedido en España, pero es que en todos los países realmente, cuando los partidos van incorporando la agenda feminista, es porque han incorporado no solamente la igualdad como distribución, sino también como reconocimiento. No sé si con eso te he respondido. Gracias. A ver, arriba hay una participación. Adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Mariana Humada Leal, vengo de la preparatoria número 22 de aquí de nuestra universidad. La inquietud que tenemos mis compañeros maestros y yo es con la doctora Alicia, si nos pudiera comentar usted. Nos ha hablado de las 5 marcas de opresión y bastante claro. ¿Pudiera comentarnos en qué países no está notablemente marcado este fenómeno y, en su opinión, a qué se debe este progreso, que no solo es para las mujeres, sino también para la sociedad? Muchas gracias. ¿En qué países? Han avanzado más en contra de los 5. Bueno, siempre se pone como ejemplo los países nórdicos en Europa, como ejemplo de países que realmente han logrado desactivar más, cada vez más, esos 5 rasgos de la opresión. Sin embargo, y a la vez, en esos mismos países están en este momento teniendo problemas precisamente con la emergencia de una emigración además del área del norte de África y del área subsahariana. Están teniendo muchísimos problemas en torno a ese aluvión que llega y los conflictos que se producen con la cuestión identitaria que ha desarrollado Estela. Y como están teniendo esos problemas, están surgiendo partidos políticos de extrema derecha. Es decir, la manera de resolver un conflicto que nos presenta una minoría con una identidad marcada, muy marcada, que incluso no comparte los valores democráticos, en vez de encontrar una respuesta por parte de los partidos políticos conformados clásicamente, lo que está sucediendo en Europa es que ese aluvión está despertando partidos políticos de extrema derecha con idearios racistas. Estamos en una situación complicada, quizá porque, como bien decía Estela, ni siquiera los partidos políticos clásicos saben abordar el tema de la identidad y saben reconocer aquellas propuestas identitarias que sí suponen un avance y las propuestas identitarias que son reactivas. Y, desgraciadamente, también desde muchos planteamientos de partidos políticos más a la izquierda, es cierto que el relativismo, es decir, que hay muchas veces ser progre consiste en asumir cualquier tipo de propuesta. Es un conflicto que en este momento está en Europa y que veremos por dónde camina. De momento, la emergencia de partidos políticos de extrema derecha nos da una nota muy complicada, y los partidos políticos conformados clásicamente no saben abordar el tema
de la interculturalidad y el multiculturalismo. Pero como creo que mañana Amelia va a ser su tema específico, me imagino que lo abordará más detenidamente estos problemas. La verdad es que no. A ver, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que tenemos de que está con nosotros Noé Uranga, quien fue diputada federal en una legislatura especialmente significativa para un conjunto de luchas por la igualdad de las mujeres. Por la igualdad, le quito a las mujeres. Yo quisiera pedirle que abordara este espacio para podernos hacer un relato, porque tiene mucho que ver con lo que aquí se está discutiendo y debatiendo, y creo es una excelente oportunidad para aterrizar esto en nuestra circunstancia específica mexicana. Por favor, Noé. Bueno, gracias, María Elena y Dulce. Intento entrar en la exposición apegándome un poco a lo que se está debatiendo ahora y la inquietud que genera el término igualdad. En el país, la reforma constitucional en materia de derechos humanos tuvo un cambio sustancial en el que le reconocemos a los derechos humanos la distinción constitucional de la definición internacional de que no son inherentes a las personas. La esencia de la reforma es: los derechos existen antes de que exista la norma. Intento explicarlo mejor. El Estado antes, en la Constitución, decía que el Estado, otorgaba garantías. Él, desde esta estructura todopoderosa, nos otorgaba derechos. Lo que la Constitución hoy hace es decirle al Estado: no, tú reconoces los derechos. Es el tema del reconocimiento. Esos derechos estaban y existían, y tu Estado no tienes el poder ni de darlos ni de quitarlos. Tu trabajo es defenderlos. Esa es uno de los avances. El otro es decir, no somos individuos, no somos hombres. Usamos el vocablo, lo primero que encontrarán al abrir la Constitución es el vocablo personas. Personas que merecen derechos, que tienen derechos, y Estado que tiene la obligación de protegerlos, promoverlos, resguardarlos. Y no solo, decimos, lo hace no solo en función de lo que dice nuestra Constitución, sino de lo que dicen los tratados internacionales. La norma internacional pasa a ser Constitución. Estamos iguales. La norma internacional, la ONU, dice que las políticas para avanzar en el desarrollo social incluyente no son hacia las mujeres políticas de género o políticas de equidad, son políticas de igualdad. México, institucionalmente, como Estado, promueve desde los institutos de las mujeres y desde los distintos espacios de autoridad en los que esté, tiene ahora la responsabilidad de ese impulso por la igualdad. Por eso estamos en un esquema de paridad ahora y de una serie de reformas que se están pidiendo en cascada, entre comillas. Tenemos ciertas dificultades, efectivamente, pero ¿qué hicimos también? Decimos, eso no es solo suficiente. El Estado todo, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y sin importar jerarquía, las autoridades en todo el país tienen la obligación ahora de interpretar la norma, de interpretar las leyes
sobre el principio pro persona, que significa vamos a usar la ley que más proteja los derechos humanos de las personas, no importa su jerarquía. Y esto no solo en el terreno de un caso específico de derechos humanos, estamos diciéndole al Estado tu obligación es en lo laboral, en lo civil, en lo penal, en el trabajo de todas las autoridades, aplicar ese principio. Hemos quitado entonces la responsabilidad única de la Suprema Corte de interpretar las normas y le damos al país íntegro, a las autoridades íntegras, la responsabilidad en todos los espacios, como autoridad donde estén, sea en una presidencia municipal, sea en el gobierno del Estado, sea en el Ejecutivo, sea un juez, la autoridad de que se trate de interpretar su trabajo, de interpretar y aplicar las normas a partir de elegir lo que más proteja a las personas. Estoy diciendo que si el Código Civil, lo voy a poner tal cual, de Baja California, prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero la Constitución en su artículo primero constitucional prohíbe la discriminación, gana el primero constitucional. ¿Y qué estamos haciendo? Ganar los amparos sobre matrimonios de parejas del mismo sexo en Baja California, a pesar de que su norma los prohíbe. Ese es el principio pro persona que incorporamos. En esta lógica de la búsqueda de la igualdad y la libertad resignificada como valores de la lógica del derecho, de los derechos humanos en el derecho internacional. Es básicamente sobre lo que estamos. Eso en la letra, no me puedo bajar de aquí sin decir, dijimos los qués, dijimos los quiénes, qué es lo que tiene que suceder, dijimos los quiénes, pero no hemos bajado los cómo. Las leyes secundarias y las herramientas para que esto se articule no están. Estamos ganando, tanta demanda se imaginen con respecto justamente al tema de igualdad en la Suprema Corte de Justicia, pero no hemos generado esos mecanismos y ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo están preparándose para lo que implica una demanda tan descomunal como lo que implica esta reforma. Solo hablé del artículo primero constitucional, por cierto, son 11 artículos y no me tomo en este espacio, pero esto es lo que se refiere al esquema de igualdad que institucionalmente México adopta como una obligación ya constitucional por lo que está establecido en los tratados internacionales, incluso rebasando el debate sobre la equidad, ¿no? La equidad se reconoce apenas como un primer paso, una herramienta hacia, pero ese es el esquema en el que estamos y espero que más o menos es lo que buscaran de mí ahora. Muy bien. Okay. A ver, una última pregunta del lado izquierdo. A ver, pueden ser dos si están compartiendo el micrófono. No estamos compartiendo. No. Bueno, disculpen, yo era primero. Perdón. Bueno. Ni modo, tengo mucha tendencia a no ver del lado derecho. Aquí. A ver, era arriba, imagínense. Sí. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Jessica Castillo y mi pregunta creo que está un poco fuera de lo que normalmente se ha preguntado aquí, pero al final de cuentas se trata de los tipos de violencia, ¿no? Se habla de violencia en cuanto al acoso, en cuanto a las violaciones y en cuanto al hostigamiento, pero hay un tipo de violencia que no logro comprender del todo, la violencia en la pornografía. No sé bien qué comprenda ese tipo de violencia, no, lo que he investigado no me responde lo que es, lo que abarca. Sí, a ver, por favor, adelante. Sí, buenos días, Elizabeth Aguilar. Yo tengo una preocupación que voy a tratar de traducir en pregunta para la doctora Estela, en relación a todo este recorrido que hizo con respecto al
problema que estamos enfrentando actualmente y que usted tomó varios elementos, sobre todo, por ejemplo, habló del contexto histórico, del contexto social y del contexto cultural, que bueno, en estos tiempos posmodernos de relativismo y de perspectiva pueden ser muy tramposos. Pueden ser muy tramposos porque usted dice, bueno, a propósito del tema cultural, bueno, podemos ser muy permisivos y tolerantes cuando hay abuso y violencia en otras culturas, porque al cabo no nos toca, ¿sí? Sin embargo, a mí algo que me preocupa es que bueno, hay unas autoras, tengo que citar porque es mi fuente de referencia, feministas, que justamente cuestionan esta perspectiva de relativismo, ¿sí? muy postmoderna, son Michelle Brogat, Richard Harmustein, Virginia Goldner, Judith Stacy, por decir algunas, y precisamente mencionan que para poder trabajar con mujeres que sufren de violencia, ¿sí?, tenemos que considerar la clase social, tenemos que considerar la cultura, la etnicidad, la religión, todos estos mecanismos opresivos que están presentes en el día a día en estas mujeres y que desafortunadamente en el trabajo que se hace con mujeres, a veces tenemos mirada de túnel y nada más consideramos el trabajo inmediato con ellas sin valorar y enfrentar y modificar el contexto. Eso es sumamente importante porque si no es un desperdicio de recursos y de dinero, que es muy difícil bueno, afortunadamente ya hay en este momento mucho dinero etiquetado, pero se puede desperdiciar. Y por otro lado, algo que me preocupa es que precisamente hay un autor con una visión muy ecosistémica, que se apellida Ogbu, más allá de Bronfenbrenner, que menciona precisamente que cuando se quiere fortalecer, que no es lo mismo una familia o una mujer en condiciones opresivas, en un contexto muy pobre, en un contexto cultural y social muy pobre, que una mujer en esas condiciones, pero con un contexto más rico, ¿sí? Que el contexto y la influencia en el contexto va de alguna manera a ser determinante para que esta mujer tenga cambios. Entonces eso me preocupa porque usted habló precisamente de fortalecer a las mujeres, de esta parte de reconocer este derecho y de reconocer su individualidad, pero a veces el contexto es muy opresivo. Esa es nada más mi reflexión, tratando de plantearlo como pregunta. Gracias. Muchas gracias. A ver, ahí, adelante. Gracias. Bueno, yo quiero ser breve en este comentario. Es con relación a lo que señala la doctora Serret. Y la pregunta sería, ¿cómo plantear o implementar o formular políticas de igualdad con base en esta polémica de ¿se es mujer o sujeto? Porque ha sido complicado y es muy complicada la relación y sobre todo cuando se les habla a las mujeres en algún contexto en donde hay de todas una diversidad de personas, de mujeres con preparaciones diferentes, piensan que al hablarles de igualdad hay que decirles cómo ser mejores madres. Cuando se les dice, no se les habla de eso, se sienten mal, ¿no? Porque finalmente su proyecto era eso, llegar a ser una buena madre, una mejor esposa. Entonces cuando les dices, no, es que eso es estar trabajando solo para los demás y tú como persona, como mujer, como sujeto que eres, pues yo ya tengo 40 años siendo nada. Entonces hay un malestar muy fuerte y bueno, quisiera que nos abundara un poquito más sobre esa parte. Muchas gracias. A ver, del lado derecho, por favor. Buenos días, brevemente, creo que se están comiendo el tiempo. Mi nombre es Patricia Basabe, dirijo una asociación de mujeres que se llama Tejedoras de Cambios, aquí en Monterrey. Trabajamos con mujeres de diferentes clases sociales y tenemos un proyecto social en el Topo Chico, en la prisión del Topo Chico con mujeres internas. Nos encontramos con todas las mujeres la misma problemática, vemos los 5 rasgos de opresión que menciona, no importa la clase social y la condición, aumentados, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la prisión. Pero la pregunta, nosotros trabajamos con un instrumento que se llama metodológico, que se llama identidad narrativa,
Y hablando acá con la doctora Estela que mencionaba, la identidad narrativa tiene precisamente la característica de volverla flexible y de construir otro tipo de identidad. Entonces nos ha dado muy buenos resultados. Y la pregunta va en los cómo, porque lo que encontramos más difícil de trabajar es precisamente el imperialismo, las creencias, la parte cultural. Este instrumento nos ha servido, pero por el lado de las propuestas que se hayan visto como que funcionan, ¿cómo trabajar con esto que está resistente? Que es que la misma mujer se reconozca a sí misma como ser humano y como individuo de valor, independientemente de toda la cuestión de género como estamos hablando, porque también tiende a esta problemática que ustedes mencionaron, que no la individualiza. Entonces mi pregunta va por los cómo y las propuestas concretas y cómo la identidad sí puede trabajarse de otro punto de vista. Muchas gracias. Arriba, por favor. Hola, yo tenía como que una duda porque escucho hablar acerca de que dicen, o sea, las mujeres de menstruar y ser madres y así, pero me preguntaba acerca de que en qué posición están las mujeres transexuales respecto a estas políticas de igualdad desde el punto de vista feminista, partiendo de la concepción cultural de lo que es ser mujer y cultural y científica de lo que es ser una mujer. ¿Cómo se toma el derecho a una identidad jurídica que las mujeres transexuales necesitan para ser reconocidas con la identidad a la cual se identifican, y por no concedérseles quedan vulnerables a la discriminación? ¿Qué papel juega el feminismo respecto a esto? A final de cuentas, pues viene siendo violencia de género. Me gustaría saber. Gracias. Muchas gracias. Ahora, del lado izquierdo, por favor. Yo les agradezco mucho la claridad de sus exposiciones y sobre todo el profundo contenido que tienen sobre la materia, pero me inquieta el uso del lenguaje en distintas acepciones. Y estoy solicitando esto a virtud de la claridad para algunas de mis alumnas de la carrera de Derecho que están presentes. ¿Existe el derecho natural? Es una cuestión que me surge de inmediato ante sus afirmaciones, porque en la lógica jurídica de la norma dimanan los derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de reconocimiento, pues estamos hablando del reconocimiento de la ley. Tan es así que se han invocado las reformas al artículo 1 constitucional para sustentar el reconocimiento. Les ruego una aclaración. Disculpe, ¿sería tan amable identificarse con su nombre y apellido? Antonio Estrada Villarreal. Muchas gracias. ¿Del lado derecho? Bueno, mi nombre es Itzamara Saraigodene Rodríguez. Yo nada más tengo una pregunta. No me queda muy claro o específico lo que estén hablando mucho de identidad, y cómo este concepto es clave para dar una política de igualdad. Yo lo que quiero entender más o menos un poquito más claro, específico, es de que cuál es el mecanismo o cuál es la medida para poder medir ese tipo de identidad, para poder dar una posibilidad a una política igualitaria. Bien. A ver, arriba tenemos algún pendiente. Si no fuera así, creo que nos resta solamente del lado derecho una participación más. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Ortiz y bueno, redacté una pregunta, está algo larga, la voy a leer tal cual. ¿Hay alguna referencia que conozcan? Esta va dirigida a las ponentes. Referencia de agenda de igualdad que esté dirigida a los hombres para la sensibilización en este tema y más que nada con una perspectiva para equilibrar, o hacer visible la violencia en la que pudieran estar sujetas los hombres también por el rol que se les asigna, ¿no? El hecho de que estén sujetos a la presión de ser, por ejemplo, proveedores, o sea, todo el tiempo ser proveedores del hogar, y que va en este tema precisamente de respetar la libertad individual que mencionaban hace un momento, de elegir el destino que cada uno quiere para su propia vida, ¿no? ¿Qué tal si los hombres
o algún hombre no está de acuerdo con ese rol de género que se le ha asignado culturalmente, ¿qué medidas o qué agenda, qué acciones conocen que se hayan tomado para ellos también, ¿no? Para hacer este equilibrio en pro de la libertad de los derechos individuales? Gracias. Doctora Millares, tiene la palabra. Bueno, han salido muchísimas cuestiones. Yo me imagino que entre las dos podremos dar respuesta a casi todas ellas. Voy a comenzar con la de la identidad, porque me parece que es lo que va a quedar por ahí sobrevolando. La identidad o el concepto de identidad, en principio, es cambiante. A lo largo de la vida de una persona puede asumir diversas y variadas identidades. Hoy me reconozco, ya no, pero en fin, hoy me reconozco, estoy hablando en un sujeto hipotético, hoy me reconozco como joven y esa puede ser una de las identidades fuertes que me caractericen y sin embargo, transcurridos los años, sean otra, me reconozco mayor y sería una identidad. El problema en lo que ha salido es que en muchísimas ocasiones se utiliza el concepto identidad y además se le dota de estatismo. ¿Por qué? Porque esa identidad estática es lo que algunos creen que es lo que los hace pervivir como minoría, como cultura, etc. Y me parece que ese es el grave riesgo. Todas las culturas, por muy identitarias que hayan sido a lo largo de la historia, todas las culturas han sido cambiantes y dinámicas. Y me parecería un riesgo, yo no soy quien para hablar en este contexto, que es el contexto mexicano, pero me parece un riesgo que alguien tome una cultura minoritaria, tome un rasgo identitario de su cultura, lo asuma y a la vez con ello quiera mantenerlo estático, porque en ese estatismo estoy convencida se negocian los derechos y la libertad de las mujeres. Estoy convencida. Es decir, todas las culturas son dinámicas, sean estas mayoritarias o minoritarias. Ese es el concepto por antonomasia de cultura. Si no estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de naturaleza o estatismo. Y con eso voy a lo del derecho natural. Yo no soy jurista, pero una de las críticas que se puede hacer al derecho natural es que en muy buena medida muchísimas de lo que el derecho natural ha educido son siempre normas heterónomas por las cuales a las mujeres no se les reconocía su autonomía. Derecho natural y ley natural en muchos casos han ido de la mano y han ido de la mano además invocando la heteronomía de esa norma y negando por lo tanto que las normas han de nacer de los sujetos que son autónomos. Es nada más, no soy jurista, no me puedo meter en todos los recovecos del derecho natural y el derecho positivo. Solo constato cómo ha operado el derecho natural a lo largo de la historia y no ha operado a beneficio de las mujeres. Y lo de la agenda. Cuando hablamos de agenda de la igualdad, sería un delirio hablar de una agenda para los hombres. Cuando hablamos de una agenda de la igualdad, es una agenda de la igualdad que lo que pretendemos es que sea asumida tanto por mujeres como por varones, porque la igualdad, en el fondo, es una dinámica que cambia tanto la vida de las mujeres como la de los varones. No veo el modo de que haya una agenda específica educativa para los hombres. No veo el modo de que haya una agenda educativa específica en términos de salud para los hombres. Pero lo que sí tengo que demandar es que esa agenda sea compartida por los varones, porque lo cierto es que no se han hecho cargo de una agenda inclusiva,
sino que han tomado la agenda para excluirnos. Encima tengo que diseñar una específica para ellos. Mucho trabajo me parece, siento, no veo el modo. Es decir, no soy yo la que tengo que cambiar mis posiciones, son los varones los que tienen que realmente cambiar sus posiciones y asumir que la igualdad ha de ser compartida y que por lo tanto han de asumir la agenda de la igualdad y la agenda feminista, porque si asumen esa agenda no solamente ganaremos las mujeres, sino que ellos también ganarán en aquello que durante siglos han perdido, que es la mostración de afectividad, la mostración de las emociones. Es una agenda en la que ganamos todos. Y la igualdad, insisto, nos cambia a todos, nos cambia a mujeres y a varones. Bueno, voy a tratar de hacer un par de comentarios sobre algunas de las preguntas que se han hecho. Bueno, uno de los temas que sin duda hay que abordar de manera específica es el tema, se abordaba por aquí en un par de preguntas, de lo que se ha llamado la interseccionalidad. Es decir, hasta ahora en las exposiciones ustedes han escuchado referencias muy abstractas, quiere decir muy generales, hacia cuáles deben ser los principios últimos que sustenten una posición feminista, una posición transformadora, una posición que subvierta las condiciones de inequidad, de sometimiento, de subordinación de más de la mitad de la población. Desde luego, cuando pasamos de estos principios generales, que es indispensable fijarlos de manera clarísima, y fijar de manera clarísima que esos principios generales no pueden estar basados en la identidad, sino que tienen que estar basados en la libertad y en la individualidad. Cuando pasamos de estos principios generales, que insisto, es imprescindible fijar, a niveles más complejos de realidad social, donde lo que tenemos que hacer es diseñar a partir de esos principios políticas concretas para atender la situación específica de subordinación, desigualdad, enajenación de derechos, marginación, explotación, violencia en que viven las personas, hombres, mujeres, bisexuales, transexuales, transgénero y lo que salga esta semana, porque las identidades se van pluralizando, las identidades se diversifican progresivamente, a diferencia de lo que nos quiere hacer creer justamente la mentalidad hegemónica, que son, como decía Alicia, estáticas e inamovibles. No es cierto, las identidades están en continuo tránsito, ¿no? Pero quiero decir, repito, cuando tratamos de esos principios generales, traducirlos en políticas concretas que atiendan los efectos de la desigualdad, que son devastadores, entonces, bueno, la cosa se vuelve muy complicada. Se vuelve muy complicada y no por eso hay que eludirla, hay que atenderla con sus complejidades. Se vuelve muy complicada, ¿por qué? Porque efectivamente lo que queremos en principio es que las personas, en tanto personas, en su cualidad de únicas e irrepetibles, tengan el derecho de fijar los principios de su propia vida. Pero luego resulta que la sociedad efectivamente nos ha constituido hasta ahora de manera no solo diferente, sino desigual, y que las personas que somos caracterizadas como mujeres estamos en posiciones efectivamente distintas y desiguales de aquellas a las que pertenecen los varones, y que luego las personas de grupos étnicos que no somos, por ejemplo en este país, mestizos o blancos, estamos en una posición efectivamente subordinada por esa pertenencia identitaria a través de la cual nos ubica la propia sociedad y sus instituciones. Entonces, ¿qué hacer para que las políticas que apliquemos resuelvan eficazmente las problemáticas que la desigualdad genera? Tenemos que ver los contextos. No tenemos otra manera de atender esas desigualdades reales, tenemos que ver los contextos, tenemos que ver qué es lo que provocan esos marcadores de identidad.
¿Qué es lo que provoca el ser mujer en un marcador de desigualdad que se traduce en que la gran mayoría de las personas pobres sean mujeres, la gran mayoría de las personas violentadas sean mujeres, la gran mayoría de las personas analfabetas sean mujeres? Allí tenemos un factor de contexto, es decir, ¿qué es lo que hace que el marcador social de identidad mujer o indígena o pobre, ¿sí?, reproduzca las condiciones efectivas de marginación y de subordinación y cómo combatirlo? Entonces lo que tenemos que hacer es ver el contexto y de acuerdo con ese contexto, con el contexto específico de cada realidad de violencia, de marginación, de explotación y de sometimiento, elaborar políticas que lo combatan. Por eso es que la idea de mujer es una abstracción. Efectivamente, ¿quiénes son las mujeres? Pues son personas, más de la mitad de las personas que existen en la Tierra y que no son simplemente mujeres, sino son efectivamente mujeres que además tienen pertenencia a una cierta etnia, a una cierta clase social, a un cierto estrato cultural, a una cierta lengua, a un cierto credo religioso. Y los problemas de subordinación y desigualdad que vive una mujer por el hecho de ser mujer se ven diferencialmente afectados cuando atendemos a estos otros marcadores de diferencia, marcadores de identidad que nos afectan desigualmente. El tema del acceso al aborto es un tema que nos indica claramente cómo el contexto y las intersecciones son clave cuando aplicamos políticas. ¿Qué es lo que ocurre cuando se prohíbe a una mujer embarazada elegir el tener una interrupción del embarazo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, como sucede en este país, es que las mujeres que tienen medios económicos suficientes, las ricas, van a poder abortar en condiciones impecables, mientras que las mujeres pobres son las que van a seguir muriendo por abortos mal practicados. Es decir, tenemos aquí un cruce, una interseccionalidad, y las mujeres más pobres son las mujeres indígenas en este país, ¿no? Tenemos cruces e interseccionalidades que hacen que tengamos que atender a las condiciones específicas para trazar políticas. Por eso, bueno, este mismo tema acerca de las políticas de igualdad no van dirigidas a las mujeres. Las políticas de igualdad lo que quieren es que justamente aquellos marcadores de identidad que construyen las desigualdades dejen de hacerlo. Eso es lo que buscan las políticas de igualdad en lo general, en lo abstracto. Se tienen que ir traduciendo de manera concreta en políticas que, por un lado, atiendan las desigualdades y las diferencias específicas, las necesidades diferenciadas que tienen grupos de población, ¿sí? Porque en general las políticas se hacen con base en una idea también abstracta, que es la de el varón hegemónico. Y entonces así en políticas de salud no atendemos los problemas de salud de las mujeres de manera prioritaria porque las invisibilizamos. El paciente que tiene en la mente un sistema de salud tradicional no es una mujer. Y así consecutivamente. Yo sé que estoy explicando con muy poco detalle, pero bueno, el tema es complejísimo y el tiempo no nos lo permite. Me parece interesantísima esta experiencia que comentaba una colega por acá acerca de cómo las mujeres presas tienen todos estos ejercicios de, a partir de las narrativas de los talleres, etcétera, generar unas reconstrucciones de su propia identidad. No entiendo mi propia nota y no sé cuál era la pregunta. Perdonen ustedes, voy a ver si ahora con los lentes me aclaro un poco. Hay necesidad, no sé si tendría esto que ver, si la pregunta vendría al caso con decir si hay algunas estrategias concretas para reconstruir identidades. Esas estrategias no pueden ser simplemente individuales. No se le puede dejar a cada persona particular la tarea de luchar contra aquello que tenemos dentro
y que es lo que hace que reproduzcamos cotidianamente nuestra condición de opresión, de subordinación, de limitaciones, etcétera, etcétera. No se puede dejar simplemente a que la persona se las arregle como pueda. Estos ejercicios tienen que ir acompañados de procesos de reconfiguración de mentalidades a nivel social y cultural. Es decir, ¿qué hacer? Hay que atender a los diseños de los programas educativos y hay que atender a el rediseño de los contenidos que transmitimos por medios masivos de comunicación, que son los instrumentos de socialización más importantes en las sociedades actuales. Hay que combatir de entrada el sexismo, el machismo, el racismo, la homofobia, la transfobia en todos estos medios, porque de otra manera no vamos a tener ningún tipo de resultado. Hay que modificar mentalidades a nivel de toda la sociedad. Políticas educativas me parece fundamentales. Creo que esa es la base más general de los cómo. Las mujeres transexuales deben tener derecho a la identidad, claro. Cuidado, creo que por acá arriba estaba la pregunta, es que debemos tener mucho cuidado con el tema de la identidad porque es un tema ambiguo, como ya lo había dicho. Toda persona debe tener derecho de definirse a sí misma a partir de lo que sus propios patrones cognitivos le indiquen. Las mujeres transexuales, ¿cómo son vistas por el feminismo? Como sujetos con derechos, como todas y todos los demás, igual que los hombres transexuales o las personas travestis o cualesquiera otra, que respeten la seguridad, la autonomía y la identidad de terceras y terceros. Entonces, desde luego, la posición del feminismo, de un feminismo congruente, de un feminismo no esencialista respecto de las personas trans, pues es luchar codo con codo por la defensa de sus propias definiciones identitarias y cómo es aquello de que el Estado me va a venir a enseñar a mí, yo quién soy verdaderamente, si lo que yo percibo sobre mi propia persona no coincide con lo que viene en mi acta de nacimiento o con la mirada de una sociedad estigmatizadora. Todas las mujeres trans deben tener el derecho a definir por sí mismas cuáles son sus indicadores, sus marcadores de identidad, como cualquier otra persona. Me parece que eso es indudable, ¿no? Y aquellas posiciones que en virtud de un cierto esencialismo quieren excluir a las mujeres trans, por ejemplo, de eventos feministas, pues me parece que son todo menos feministas. No se puede operar así. Bueno, para la política igualitaria, creo que eso ya lo hemos visto. Simplemente una referencia de agenda dirigida a los hombres. Bueno, ya lo dijo Alicia, las agendas de igualdad son iguales para todo mundo. Ahora, no sé si también en la inquietud que manifestaba quien hizo la pregunta estaba justamente una inquietud acerca de si hay colectivos, hay medidas específicas que trabajen con varones acerca de las consecuencias negativas que una sociedad patriarcal trae para ellos mismos, y sí, hay muchísimas, hay cada vez más organizaciones, tanto a nivel académico como a nivel político, que trabajan sobre masculinidades y sobre los efectos negativos y positivos, los negativos del patriarcalismo y positivos de cuestionar por parte de los varones el patriarcalismo y de hacerles frente. Hay muchas, hay cada vez más, y me parece que son imprescindibles y necesarias, porque somos todas las personas quienes tenemos que cambiar nuestra mentalidad excluyente, no solamente las mujeres, porque no somos, las mujeres, insisto, no somos un grupo aislado, y a diferencia de lo que dicen los bestsellers, no venimos de Venus, mientras que los hombres vienen de Marte. Somos todas y todos terrícolas y tenemos que liárnosla en este planeta en conjunto. No tenemos de otra, ¿no? ¿Cómo hace tiempo? ¿Puedo hacer un último? Una última observación para el profesor. Se me pierden de dónde estaba. Para el profesor, tiene que ser muy rápida porque el tema es amplísimo. El tema sobre el derecho natural, ya lo decíamos, ¿no? El tema sobre el derecho natural
Yo simplemente quisiera hacer una pequeña acotación que espero que resulte de algo de utilidad, aunque estoy cierta de que no va a aclarar todas las dudas que hay al respecto, porque insisto, es un tema muy amplio. El tema del derecho natural hay que acotarlo como históricamente revolucionario en el siglo XVII. En el siglo XVII el justnaturalismo moderno plantea la necesidad de vindicar la idea normativa de que hay un derecho natural que precede en términos lógicos al derecho positivo. Lo precede en términos lógicos y en términos axiológicos, es decir, el derecho natural es un principio ético normativo que nos indica como un ideal regulativo, de nuevo, no como una descripción, sino como un ideal regulativo, que para constituir identidades políticas justas debemos suponer, o debemos diseñarlas, como si éstas hubiesen estado constituidas por el consenso entre personas que previamente a esas instituciones ya tenían un estatuto de igualdad en libertad. Entonces, ¿qué efecto liberador tiene el principio de derecho natural en el siglo XVII? Tiene el principio de indicarnos cómo deben estar constituidas las instituciones políticas para ser justas. Y ese principio se basa en una lógica hipotético-racional que nos plantea desde Hobbes, y Locke, y Spinoza, y Pufendorf, etcétera, los justnaturalistas del XVII, que tiene una función, tiene una función de ideal regulativo. Desde luego, si queremos recuperar alguna de esta productividad del concepto de derecho natural, no debemos trasladarlo a una lógica esencialista que se meta en la polémica acerca de si las personas desde que nacemos tenemos derechos o si esos derechos vienen dados por naturaleza desde el vientre materno o no sé qué otras cosas, porque lo único que efectivamente genera derecho es la coexistencia humana y es aquella coexistencia humana que se traduce consensualmente en leyes positivas. Pero me parece que el principio que lo fundamenta, este ideal regulativo de que supongamos hipotéticamente que por el hecho de ser personas tenemos capacidad de ser libres, me parece que debe seguir siendo rector este principio de la manera en como construimos las leyes y las instituciones políticas. Sí, pero desde luego, desde otro punto de vista, pues en un sentido estricto, no hay más ley que la positiva, no hay más derecho que aquel que está escrito, que es sancionado, discutido y en todo caso trascendido pues por las personas realmente existentes. No sé si aclaré un poco y sea mejor confundí más, pero hasta aquí dejaré. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia Millares, con las críticas feministas a la democracia, los comentarios de Estela Serret y la moderación de Dulce María Sauri. Tenemos un receso de 20 minutos para continuar con Amelia Valcárcel y Alejandra Rangel. Un gran saludo a los estudiantes que están en gran número ubicados en el ala sur, muy atentos a este seminario, y a sus maestros, sin duda alguna.